1:12 de la tarde, la infancia con Asperger ha sido el centro del Día Internacional del Síndrome de Asperger, que se ha celebrado recientemente, el pasado mes de febrero. Queremos aprovechar para conocer un poco más este trastorno neurobiológico, qué consecuencias tiene, sobre todo también las reivindicaciones que hacen el colectivo. Vamos a hablar con Mariana Perretti, que es directora del área terapéutica de la Asociación Asperger Madrid. Muy buenas tardes, ¿qué tal está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, bienvenidos. Bueno, vamos a decir un dato para contextualizar a la gente. Vamos a recordar que la famosa activista medioambiental Greta Thunberg forma parte de ese 2,5% de población mundial que tiene este síndrome de Asperger, ¿no? Y que marca un poco la forma en que se mueve uno por el mundo para las personas que lo tienen. Digamos que esta persona, Greta, también ha permitido un poco más hablar de este síndrome, ¿no? Sí, es verdad que muchas personas han conseguido dar visibilización y sensibilizar en relación a lo que son los TEA, los trastornos del espectro del autismo, y por un lado favorece muchísimo porque cada vez más se conoce la realidad de la vivencia de las personas que tienen este diagnóstico y sus familias, pero a veces también genera una serie de creencias y mitos que hace falta, ¿no?, ajustar a la realidad para que permitan pues eso, un contacto con las personas, no tanto desde ese sesgo, desde esa idea, ¿no? Tenemos también a otros personajes como Sheldon Cooper o en la tele también, ¿no? El Good Doctor. Hay muchísimos personajes que cada vez más nos permiten, pues eso, normalizar o al menos acercarnos a las vivencias de muchas personas que están dentro del trastorno del espectro del autismo. Bueno, y no solamente visibilizar, sino también en cierto modo demostrar que más allá de prejuicios que puedan pensar, bueno, una persona que tiene síndrome de Asperger, una persona con discapacidad que va a tener problemas para la inclusión social, sin embargo, Greta nos demuestra que también tienen un valor importante, ¿no?, para mover, por ejemplo, en el caso de ella, a llamar la atención, ¿no?, sobre lo que estamos haciendo en el cambio climático. Claro, totalmente. Me hablabas de las reivindicaciones y en el fondo lo que nos interesa actualmente, no solamente con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger, sino en general nuestro trabajo hoy en día tiene más que ver con ayudar a que la sociedad vea en realidad cómo son las personas, que en el fondo las personas con un diagnóstico de TEA, lo que nosotros intentamos contar al mundo, ¿no?, es que son divergentes, por así decirlo, ¿no? Son diversas, igual que en otros colectivos, igual que en otros grupos de personas, las características distintivas pues no se ajustan a la mayoría de personas, pues esto es lo mismo. Podríamos definir al espectro autista simplemente diciendo que son personas que se relacionan de forma diferente, que se comunican de forma diferente y que tienen pues eso, no solamente unos comportamientos, sino que unas formas de procesar la información, por así decirlo, ¿no?, y de manejarse con sus intereses y con sus gustos diferente. No necesariamente traumática, no necesariamente patológica. Lo que pasa es que es verdad que en el mundo en el que vivimos la diferencia a veces genera mucho miedo y genera mucha, ¿no?, inseguridad y sobre todo ese interrogante, ¿no?, de qué vendrá y el miedo a no saber que puede ocurrir una situación de peligro, de pensar que esa persona me puede hacer daño, se puede hacer daño, y sin embargo es simplemente, pues eso, nuestras reivindicaciones últimamente tienen que ver con esto, ¿no?, con la neurodiversidad, con que aceptamos muy fácilmente la biodiversidad, pero nos cuesta mucho entender que las personas también somos diversas. Y así como las dietas son variadas y la flora y la fauna también, las personas, nuestra forma de comprender el mundo, nuestra forma de comunicarnos y de relacionarnos y de aprender incluso, es diversa y eso significa no necesariamente patológica. Nuestra idea tiene que ver con despatologizar una etiqueta que durante mucho tiempo ha sido asociada a lo que tú decías, a discapacidad, a no tener capacidad, a no poder, a no saber, a un problema. Y hoy en día, gracias a Greta y a otras personas que a lo mejor no son tan visibles, pero sí que tienen ese impacto en la sociedad, podemos darle la vuelta y ver que realmente son personas con su, vamos, con todas sus capacidades, que tienen capacidades, ¿no?, y que pueden desarrollarse perfectamente siempre que
el entorno sea facilitador, que es lo que nos interesa, ¿no? En lugar de cambiar a las personas y normalizarlas, o que puedan hacer eso que esperamos que hagan, sino favorecer que las personas diversas también puedan tener un sitio en nuestra sociedad. Y eso tiene que ver con trabajar por hacer entornos y contextos mucho más facilitadores y favorecedores de la diferencia. Que en el fondo, de manual, sabemos que nos enriquece la diferencia, sabemos que nos nutre, que nos permite ampliar la mirada y generar nuevas y mejores alternativas para aprender, enfrentarnos a la vida, lo que sea. Pero a veces genera, ¿no?, ese miedo a lo desconocido. Entonces, bueno... Pues ya que, Mariana, hemos hablado de capacidades, vamos a definir, bueno, pues esas capacidades especiales que tienen las personas con síndrome de Asperger y que les hacen a veces llamar un poco la atención en sus formas de moverse por la vida, de actuar, interrelacionar con otras personas. No quisiera caer en tópicos y decir que todas las personas Asperger son cerebritos, son inteligentes, están trabajando en la NASA o son superdotados. En realidad, lo único que tienen en común las personas autistas es que son autistas. Es lo único que tienen en común. Luego, detrás, hay una persona con una historia, con una familia, con una situación, con unas circunstancias. No es lo mismo una persona que tiene el diagnóstico de TEA con 6 años, tiene sus apoyos, tiene sus facilidades, la familia tiene las herramientas para dar esas, ¿no?, ser ese contexto facilitador, el cole también lo tiene, a una persona que a lo mejor ha sido toda la vida pues catalogado como el rarito o nunca ha podido recibir un apoyo en relación a sus necesidades, y entonces la manifestación de esa persona va a ser completamente diferente. Es por eso que a veces intento huir de esos tópicos y de pensar, bueno, no son todos iguales, no a todos les gustan las matemáticas, no todos son brillantes en la ciencia, hay de todo. Conozco personas dentro del espectro del autismo, artistas con una creatividad increíble que transmiten con su arte, vamos, desde la música o desde la pintura, increíble. Vamos, que hablar de una capacidad sería limitarles, porque sería olvidar y dejar de hablar de todas las otras capacidades que tienen. Entonces, más que dejar una idea de que los podemos conocer o los podemos reconocer por esta capacidad puntual, en realidad los podemos reconocer, o lo suyo sería que pasen desapercibidos más bien, ¿no? Que tengamos la capacidad todos de tener esa mente abierta a no tener que estar etiquetando. A mí me gusta que las etiquetas sean más para los profesionales y no tanto para la sociedad. En el fondo, la etiqueta debería servirnos a los psicólogos, psiquiatras, médicos, logopedas, para tener un camino del tratamiento y hablar entre nosotros para entendernos sobre las características o lo que queremos trabajar con esa persona, pero en el fondo, cuando la etiqueta se hace parte de la identidad de la persona, puede llegar a ser muy dañino, porque entonces se pierde la persona y entonces empezamos a tener Aspergers en lugar de tener personas, y eso sería algo muy triste. ¿Y qué reivindican ustedes para que sean personas, para que estén integradas en la sociedad? Antes ha hablado de la importancia de que haya recursos en las escuelas, en los colegios, ¿no?, para atender sus necesidades, para aprender, para desarrollarse. Exacto. Por un lado, hay una reivindicación muy importante de cara a la sociedad en general, en su conjunto. Tenemos que ser más abiertos a la diferencia y abrirnos a ese enriquecimiento, dejar de tener tanto miedo, pero por otro lado es verdad que los entornos, los contextos, ya sea los colegios o los trabajos, tienen que tener en cuenta estas diferencias para poder dar la oportunidad a todos en función de sus características. Entonces, por ejemplo, vemos dentro del colectivo de las personas con diagnóstico de TEA o de síndrome de Asperger, vemos una cantidad muy grande de personas que no trabajan o que tienen mucha dificultad para acceder a un trabajo. Y entonces, en el fondo, entendemos que no es una cuestión de capacidad, porque a lo mejor tienen el conocimiento, tienen la habilidad, pero hay otros factores que entorpecen, como por ejemplo que los entornos, los contextos, no sean del todo accesibles, favorecedores, que puedan permitir que cualquier persona
más allá de sus diferencias o de sus necesidades, pueda tener las mismas oportunidades de desarrollarse, de aprender, de trabajar. Y entonces, sobre todo, pues esta es también nuestra gran reivindicación, ¿no? De que los entornos y que las instituciones permitan ese facilitar para que todos podamos acceder a nuestros derechos. Cuando hablamos de entorno, no solamente nos referimos a escuela, calles, sino también, por ejemplo, comercios, supermercados. Totalmente, claro que sí. Me refiero en general a cualquier contexto, puede ser un contexto de apoyo, porque cualquier entorno puede ser facilitador. Un cumpleaños, en un supermercado, en cualquier biblioteca, cualquier sitio puede ser mucho más accesible, y si dejamos de poner el foco en intentar mejorar habilidades en las personas y ponemos el foco en hacer entornos favorecedores de esas diferencias, y hablo de las diferencias en relación al TEA, pero podría hablar de otras cuestiones en relación a la movilidad. Ayer escuchaba también en la radio, ¿no? ¿Cuántos espacios son accesibles para personas mayores que no pueden, ¿no?, subir escaleras? Pues en el fondo, ¿qué hacemos? ¿Intentamos modificar a las personas mayores o hacemos lugares más accesibles? Esto, en algunos temas, nos resulta como muy fácil, ¿no?, tomar la decisión de generar estos espacios y estos contextos favorecedores, pero en otros como que cuesta un poco más dar ese paso. Entonces intentamos, pues eso, ¿no?, que nuestra reivindicación vaya por este lado. Ha puesto también sobre la mesa el tema del empleo, ¿no?, de facilitar que se integren en la parte laboral que toda vida necesita. Totalmente. Sabemos que el empleo es una parte imprescindible en la vida de las personas, no solo para la autonomía, para que tengan su propia, digamos, a nivel económico, ¿no?, no tener que depender económicamente de otras personas, pero sino sobre todo por esta posibilidad que le da a las personas de sentirse realizadas, sentirse inmersas, insertas en una sociedad en donde pueden aportar, donde pueden formar parte de, y que en el fondo esa es la inclusión verdadera, ¿no? El que haya un lugar para todos y que haya espacio para todos. Bueno, pues una interesante conversación que hemos tenido hoy para conocer cuáles son esas peticiones, ¿no?, que se hacen desde esta Asociación Asperger Madrid, por lo tanto también todas las que tienen que ver con el síndrome de Asperger en nuestro país. Hemos hablado con Mariana Perretti, directora del área terapéutica de esta asociación. Les deseamos suerte con esas reivindicaciones para conseguir la plena inclusión de las personas con síndrome de Asperger, TEAs, en la sociedad. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Onda